En el 2016, ingresó a prisión por haber abusado sexualmente de casi 200 menores. Existen seres en este mundo que logran esconder la podredumbre más absoluta tras la máscara de la santidad. Individuos capaces de infiltrarse en las comunidades más indefensas para llevar a cabo una cacería humana, fría y aterradoramente documentada. Hoy nos adentraremos en los archivos de un sujeto que no solo atacó la inocencia, sino que catalogó su propia aberración como si fuera un catálogo de trofeos. Nacido en Kent, Reino Unido, en 1986, Richard William construyó una doble vida perfecta. Para el mundo, un joven religioso, fotógrafo y profesor voluntario en el sudeste asiático. Para la red oscura y las agencias internacionales de inteligencia, era uno de los depredadores más prolíficos y atroces jamás registrados por la historia penal británica. Apaga las luces y prepárate, porque esta noche revisaremos con precisión el expediente de Richard, el fotógrafo del abismo. A los 18 años, Richard viajó a Malasia por primera vez. Se instaló en zonas empobrecidas de Kuala Lumpur y comunidades vulnerables de la etnia Orang Asli. Allí, la pobreza extrema y la falta de recursos convirtieron a las familias en presas fáciles. Richard se presentó como un devoto cristiano, maestro de inglés y fotógrafo altruista. Se ganó el acceso total a los hogares, durmiendo en las mismas habitaciones que los pequeños. Comenzó una cacería que se extendería por casi una década, desde el año 2006 hasta el 2014. Richard no actuaba por impulso, actuaba con un nivel de cálculo escalofriante. Se estima que abusó y agredió a más de 200 niños, con edades que oscilan entre los 6 meses de nacidos y los 12 años. Bebés e infantes totalmente indefensos que no podían comprender ni articular el horror al que estaban siendo sometidos. El sujeto aprovechaba las horas de la noche o las excursiones a solas para ejecutar tales agresiones. Les tomaba fotos y grababa videos en alta definición, mientras los sometía a vejaciones atroces. Todo formaba parte de una rutina metódica, donde la manipulación y el chantaje emocional eran herramientas principales para mantener el silencio de las víctimas. Lo que hace que el caso de Richard sea aún más oscuro es su comportamiento dentro de la dark web. No se conformaba con cometer los delitos. Compartía el material en foros clandestinos como Lobson. Allí usaba el seudónimo Sweetness Follows y se convirtió en una especie de figura célebre entre otros criminales de la red por la crudeza y cantidad de su contenido. Llegó a redactar una guía de abuso de más de 60 páginas donde enseñaba metódicamente a otros cómo manipular a familias pobres, cómo evitar levantar sospechas, qué tipo de golosinas o regalos usar
y cómo fotografiar a los niños sin que se dieran cuenta de la explotación. Trataba a sus víctimas como meros objetos en un diario de perversión deshumanizante. Cuando las autoridades finalmente incautaron sus ordenadores, descubrieron más de 20.000 imágenes y videos explícitos. En los informes policiales, los agentes veteranos describieron el material como el archivo de abusos más repugnante, sistemático y masivo que jamás se hubiera interceptado en el Reino Unido. La caída de Richard comenzó en Australia. Una unidad especializada en delitos cibernéticos identificó rastros digitales y elementos de fondo en las imágenes subidas a la red oscura, que apuntaban a un ciudadano británico operando en el sudeste asiático. La información fue enviada de inmediato a la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido. Así, en diciembre de 2014, cuando Richard voló de regreso a Inglaterra, solo para pasar la Navidad con su familia, los agentes lo esperaban en el aeropuerto. Al abrir sus maletas y revisar sus discos duros, los peritos forenses confirmaron la pesadilla. Así Richard fue arrestado de inmediato, desmantelando su fachada de misionero ejemplar. En junio de 2016 se celebró el juicio, donde Richard se declaró culpable de 71 cargos graves, que abarcaban desde abuso hasta agresión indecente y producción de material explícito sobre menores. Aunque los investigadores sabían que el número real de víctimas superaba los 200, el juez lo sentenció a 22 cadenas perpetuas, con un mínimo de 25 años en prisión. Richard fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Full Sutton, un recinto donde cumplen condena los criminales más peligrosos del país. En el código no escrito de las prisiones, los convictos por delitos contra menores ocupan el eslabón más bajo de la jerarquía. Y Richard era uno de los hombres más odiados en toda la población penal. El 13 de octubre de 2019, la sentencia de la calle se ejecutó dentro de su propia celda. Otro recluso, Paul, ingresó al espacio de Richard y lo sometió a un ataque brutal, utilizando armas punzocortantes improvisadas. Richard murió en el acto a los 33 años de edad. Así concluyó la vida del depredador británico, un final violento para un sujeto que sembró ruina y trauma en decenas de familias al otro lado del mundo, dejando tras de sí un expediente que sigue siendo objeto de estudio por la frialdad de sus actos. Si este brutal expediente te ha impactado, suscríbete, activa la campanita para más investigaciones. Nos vemos en el próximo video. Hoy se supo que fue violado por otro preso antes de morir. El asesinato de Richard Hackett, conocido como el peor pedófilo del Reino Unido, ocurrió en octubre del 2019.